Ok? Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Hoje teremos o prazer e a honra de ter a doutora Núria Dueñas, do Programa de Câncer Hereditário, lá de Barcelona. Ela vai falar para a gente sobre o gene MUT-YH e suas correlações quando é recessivo à polipose adenomatosa e quando é monoalélico ao risco de câncer. Eu queria agradecer muito à doutora Núria pela gentileza, muito amável, de sua participação. E queria enviar um grande abraço para meu amigo Gabriel Capelá, que está aí mirando sua apresentação. Um grande abraço, Gabi. Muchas gracias por participar. Um grande honor ter o futuro host aí em Europa de cursos de câncer hereditário. Eu vou passar a palavra para o Walter, que está em Buenos Aires. Iniciar a nossa conferência de hoje. É uma conferência informal, podemos fazer perguntas e durante ou ao final da apresentação. A palavra é com você, Walter. Olá, Walter. Walter salió. Tenía el audio, no, tenía el audio silenciado, perdón. Muchas favor. Gracias, doctor Benedito, por cederme la palabra. En esta oportunidad participo como representante de los comités científico y educacional del Grupo de la GUED latinoamericano. Y es un placer contar en esta oportunidad con la presentación del seminario de la doctora Núria Dueñas, quien es médico especialista en la unidad de consejo genético o de programa genético del Instituto Catalán de Oncología en la ciudad de Barcelona, en España, y que nos indicaba que está realizando su trabajo de tesis de investigación en correlación fenotipo-genotipo en síndrome de Lynch. Así que, bueno, un gusto de vuelta poder contar con su presencia y te cedo el lugar para que hagas la presentación. Una cosa importante que yo me olvidé de hablar es que siempre al inicio de nuestras presentaciones los traductores hacen una orientación de cómo oír la conferencia en portugués o español. Por favor, Nelson. Boa tarde. Pedimos a todos que, se quiserem escutar a palestra do espanhol para o português, basta clicar no ícone Interpretation e selecionar o canal Português. Lá vocês escutarão a palestrante sendo traduzida do espanhol para o português. Obrigado. Por favor, Núria. Perfecto. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Vale. Sí, bueno, gracias por invitarme a dar este webinar. Entonces, la presentación, este es el índice de la presentación que haré hoy. Primero una introducción y unas generalidades de la poliposis colónica. Luego pasaré a centrarme mayoritariamente en la poliposis adenomatosa asociada a variantes patogénicas bialélicas en MUTI, es decir, la MAP. Y unos pequeños comentarios sobre los portadores de variantes patogénicas pero monoalélicas en MUTI. Finalmente hemos preparado una revisión de nuestra serie de poliposis y de portadores de MUTI y unas conclusiones. Entonces, como ya sabemos, el cáncer colorectal es la tercera causa de cáncer en hombres y la segunda en mujeres a nivel mundial, y el principal predictor de riesgo de cáncer colorectal conocido hasta el día de hoy es la historia familiar. El riesgo de cáncer aumenta a medida que aumenta el número de familiares afectos o el diagnóstico de cáncer colorectal a edad más joven. Además, las estimaciones nos indican que un 20 o un 25% de los pacientes con cáncer colorectal tienen por lo menos un familiar afecto de cáncer colorectal.
Cuando pasamos a analizar las causas de susceptibilidad al cáncer, vemos que la gran mayoría de estos cánceres a día de hoy nosotros los consideramos esporádicos, de un 65 a un 85%. Existe un 10 a un 30% que consideramos cáncer colorectal familiar, que luego pasaré a explicar un poquito, y un tanto por ciento pequeño, alrededor de un 7% más o menos, que está asociado a mutaciones germinales, entre las cuales destaca el síndrome de Lynch, que corresponde a un 3 a un 5% del total de cánceres colorectales, y seguido por la poliposis adenomatosa, sobre todo la poliposis adenomatosa asociada a mutaciones en APC, pero también asociada a mutaciones en MUTI. Y finalmente, un tanto por ciento muy bajo, inferior al 0,1%, está asociado a otras mutaciones, como otros síndromes como Peutz-Jeghers, Cowden, etc. Entonces, respecto al cáncer colorectal familiar, que he dicho que representaba a día de hoy un 10 a un 30% del total de cánceres colorectales diagnosticados, pues son casos en los que existe una predisposición genética que a día de hoy son todavía inexplicables y que probablemente son multifactoriales, bien por variantes genéticas de bajo o moderado riesgo o SNPs de riesgo, por factores ambientales o por estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de poliposis colónicas, las poliposis colónicas engloban un grupo de enfermedades muy diversas, ¿no? y un gran número de síndromes conjuntos, entre los cuales existen, pues, como generalidades de poliposis, múltiples pólipos en el colon y que además pueden existir pólipos en otras zonas del tracto gastrointestinal. Las poliposis colónicas se pueden diagnosticar a cualquier edad y existen manifestaciones clínicas variables incluso dentro de una misma familia. Además, existen rasgos fenotípicos que se solapan entre unas poliposis y otras que pueden dificultar el diagnóstico. Existen poliposis colónicas de herencia autosómica dominante, como la PAF y la PAFA, asociadas a PC, o recesivas como la MAP, como el tema de hoy. Además, no todas las poliposis tienen un gen responsable conocido, como es el caso de la poliposis cerrada, y pueden concurrir distintos tipos histológicos de pólipos. Es importante recordar que siempre deberíamos realizar el estudio genético en un paciente afecto de poliposis y que en caso de no identificar una mutación germinal compatible con el síndrome, pero si el paciente presenta un fenotipo compatible, debemos igualmente realizar seguimiento clínico según criterios clínicos e histológicos. Entonces, como he dicho, hay varios tipos de poliposis colónicas, entre las cuales se subdividen en poliposis adenomatosas, amartomatosas y otras poliposis. Hoy vamos a hablar únicamente de las poliposis adenomatosas y únicamente de la MAP. Entonces, cuando vemos el total de poliposis adenomatosas, según, ¿no?, los resultados reportados, sabemos que un 60% están asociadas a mutaciones APC. Además, un 7% se han asociado a mosaicismos en APC. Las mutaciones en MUTI representan un 10% del total de poliposis adenomatosas y luego hay mutaciones en otros genes que son más infrecuentes, como MSH3, el síndrome constitucional de Mismatch Repair Deficiency, NTHL1 y los poles POLD1. Hay aproximadamente un 20% de las poliposis adenomatosas que a día de hoy no tenemos una causa germinal conocida. Y ya entrando en materia del tema del webinar de hoy, que es la MAP, la poliposis adenomatosa asociada a variantes patogénicas bialélicas en MUTI. Como cosas principales, la MAP presenta una herencia autosómica recesiva, es decir, son necesarias dos variantes patogénicas bialélicas, una en cada alelo, en el gen MUTI para presentarse. Su incidencia está entre uno cada 20.000 y uno cada 40.000 individuos. Y la edad de inicio es muy variable, aunque sí que existe un pico de incidencia alrededor de los 45 años. El número de adenomas en el colon y en el recto también es variable, pudiendo variar entre 0 y más de 500 pólipos, y la localización principal de estos pólipos es en el colon. Aún así, pueden existir pólipos en otras zonas del tracto gastrointestinal, sobre todo en duodeno. El tipo de pólipo más frecuente en la MAP son los adenomas, pero pueden existir pólipos hiperplásicos, y el riesgo de cáncer sin tratamiento está alrededor de entre el 80 y el 100%, con una edad media al diagnóstico de este cáncer entre los 40 y los 50 años.
Es importante destacar que, aunque no es muy frecuente, puede existir cáncer colorectal asociado a MUTI sin poliposis asociada. Entonces, MUTI es un gen que se localiza en el brazo corto del cromosoma 1 y que consta de 16 exones, y MUTI genera una enzima llamada MIH-glicosilasa que está involucrada en la reparación por escisión de bases del ADN. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando existe una replicación del ADN para la división celular, la guanina puede alterarse por acción del oxígeno y generar una oxoguanina, la cual en consecuencia se une, en vez de la citosina, se une a una adenina. Esto puede suceder como un error en el apareamiento de bases. Entonces, cuando el gen MUTI funciona correctamente, este error es detectado, la MIH-glicosilada corrige el error y cambia la adenina por una citosina y se produce una correcta replicación celular. Pero cuando existe una mutación en MUTI, este error no se repara y en consecuencia se acumulan transversiones de GAC por TA en genes, por ejemplo, como APC y KRAS. Entonces, APC, cuando hay estas transversiones, puede inactivarse y esto desarrolla la cascada carcinogénica que conocemos, que está publicada por Vogelstein hace años, de la progresión de un epitelio normal a cáncer colorectal. Además, esta carcinogénesis en las mutaciones de MUTI se ve acelerada. Entonces, respecto a las características moleculares, se han descrito en MUTI más de 100 variantes patogénicas en dicho gen. Aún así, por estudios poblacionales se sabe que un 70 o un 90% de los portadores son portadores de las mutaciones fundadoras. Entonces, en nuestra población, las más frecuentes son las dos europeas, la C536AG y C1187GA, la del Norte Europa, de la delección del C en 1147 y esta duplicación. También se han identificado tanto unas fundadoras en España, Francia y Brasil que corresponden a la delección de exones de 4 a 16. Aún así, por las pequeñas series que hay reportadas, parece que aunque es fundadora en esa zona, no es una mutación fundadora muy frecuente, por lo menos a nivel poblacional. Con permiso, Nuria. Sí. Hay una persona que está mirando ahí nuestra charla, ¿Sí? su charla, que hizo la tesis en multigregache. Es Giovanna. Giovanna, por favor, si quieres hacer algún comentario con relación a esas mutaciones fundadoras de su tesis, porque la tesis de doctorado de Giovanna fue en multigregache. Yo no me recuerdo exactamente cuáles fueron los cambios de ADN, pero si quiere poner ahí un mensaje, Giovanna, Walter puede poner como pregunta ahí o comentario para Nuria. Ok, Nuria, adelante. ¿Sí? ¿Continúo? Vale. Sí, claro. Me sale aquí Giovanna Raised Hand. No sé si tengo que hacer algo al respecto. Es Giovanna Torresani. ¿Tiene la pregunta ahí? Si Walter envía la pregunta en portugués ahí para el traductor, se traduce la pregunta para ti. No hay problema, Vale. se puede continuar la charla, Vale. después enviamos la pregunta. Vale. Bien, entonces, ¿en qué casos tenemos que sospechar que un paciente presenta una MAP? Los criterios clínicos clásicos incluyen una historia personal de más de 10 adenomas en individuos menores de 60, una historia personal de más de 20 adenomas a cualquier edad y una historia personal de más de 20 pólipos de distintos tipos, a tener en cuenta que si son pólipos hiperplásicos tienen que estar en una localización anterior al sigma. Además, también podemos sospecharlo cuando existen pólipos más un cáncer colorectal con estas características, que son esta mutación específica en KRAS, en el codón 12, o una asignatura mutacional con alto porcentaje de transversiones de GAT, y un estudio en el gen APC negativo. Como he dicho, las poliposis, la MAP puede diagnosticarse a cualquier edad, pero
el pico de diagnóstico se encuentra entre los 40 y los 50 años. Entonces, esta es una unión de distintas revisiones en la cual miran con qué frecuencia se detectan mutaciones bialélicas en multi, es decir, con qué frecuencia se detecta una MAP en función del número de pólipos que presenta el paciente al diagnóstico. Y vemos que lo más frecuente es que se diagnostiquen entre 20 y 100 pólipos. Aún así, cabe destacar que hay individuos que presentan más de 100 pólipos e individuos que presentan menos de 20. Nuria, Sí. ¿hay una correlación genotipo-fenotipo con estos individuos que tienen muchos pólipos, más de centenas, y otros que tienen muy pocos? ¿Hay alguna correlación de mutación con este fenotipo? Sí, esto lo ponía... Vale, está aquí. No, se vas a hablar, no hay problema. Vale, vale. Bueno, igualmente lo comento ya ahora. Sí que hay artículos que describen que los portadores de la mutación 1187GA, es decir, una de estas fundadoras europeas, tienen un fenotipo más severo, con un riesgo mayor de cáncer colorectal y menor edad, que los portadores de la otra mutación fundadora europea. Esto sí que está escrito. Aún así, las recomendaciones actuales son iguales para todos los portadores. Bueno. Respecto a los pólipos fuera del colon, en la MAP, en un 11% de los pacientes presentan también pólipos gástricos, que son sobre todo pólipos de glándulas púdicas que presentan un riesgo mínimo de malignización. Y cabe destacar que hasta un 34% de los pacientes pueden presentar pólipos duodenales, que pueden aparecer a cualquier edad, aunque la aparición media es alrededor de los 50 años. La mayoría, por lo menos al diagnóstico, son Spiegelman 1 y 2, y aunque tienen un bajo riesgo de malignización, el riesgo de cáncer duodenal está alrededor del 4%. Entonces, sobre el riesgo de cáncer en los pacientes con una MAP, sobre todo destaca el cáncer colorectal, que si lo comparamos con población general, que está alrededor del 5,5%, en la MAP puede llegar a ser del 100% a lo largo de la vida, con una edad media al diagnóstico de 48 años. También presentan un riesgo aumentado de cáncer duodenal, de cáncer de ovario, de cáncer de vejiga, el cáncer endometrial un poquito elevado, aunque no es en una alta proporción, un pequeño aumento de cáncer gástrico, y hay dudas respecto a si estos individuos presentan un riesgo aumentado de cáncer pancreático, de cáncer cutáneo, que incluye escamosos y vasocelulares, y de cáncer de tiroides. El seguimiento de estos individuos, según las guías clínicas, se recomienda una colonoscopia cada 1 o 2 años a partir de los 20-25, y cabe recordar que después de la cirugía profiláctica, en el caso de que mantengamos el recto, hay que seguir a estos pacientes con un control anual con rectoscopia. Y en caso de mantener el reservorio ideal, hay que hacer un control por lo menos cada 2 años. También por este riesgo de cáncer duodenal se recomienda hacer un seguimiento de tracto digestivo alto con esófago-gastroduodenoscopia a partir de los 30-35, y luego un seguimiento en función de la clasificación de Spiegelman modificada, igual que en la PAF. Y muchas guías recomiendan la realización de una ecografía tiroidea basal y considerar revisión por un dermatólogo. Actualmente, pese al aumento de riesgo de otros cánceres, no se recomienda seguimiento de otras manifestaciones extracolónicas, por lo menos de forma sistémica. Entonces, de manera resumida, ¿Sí? hay que mirar el colon, el tracto digestivo alto, ¿sí? Y la tiroides. Sí, por lo menos una ecografía basal, y en función de hallazgos decidir si mantener controles con ecografías o no. Y una duda sí. que yo tengo, Nuria, con relación a la parte ginecológica. Sí. Porque el riesgo de cáncer de ovario, hay una duda con relación a hacer prevención ginecológica, porque el riesgo de cáncer de ovario va de 1% para 10% en media, ¿no? Promedio. ¿Qué piensas de hacer? Porque las mujeres en general hacen sus consultas ginecológicas
una vez por año, ¿no? Entonces se cambia poco. Pero Sí. ¿piensas que es necesario una orientación específica para tener una prevención dirigida para endometrio y ovario? Claro, el problema del seguimiento ginecológico es el mismo que en otros genes de un mayor riesgo como los BRCAs, que es que el seguimiento ginecológico en general no es bueno sobre todo el ovario, el seguimiento no es bueno para hacer un diagnóstico precoz. Sí que en el Claro. endometrio puedes estar muy encima y recordar a las pacientes que en caso de sangrado posmenopáusico o de un sangrado fuera de ciclo que consulten rápidamente con su ginecólogo, pero el cáncer de ovario, el seguimiento no es bueno. Entonces, a nivel global, no se recomienda hacer ningún seguimiento de cáncer de ovario en estas pacientes, en las pacientes con MAP. Lo que sí se puede plantear en caso de una agregación familiar, ¿no?, de cáncer de ovario en la familia, es que posmenopáusicas planteen hacer oforectomías, pero esto sería fuera de guía clínica. Gracias. Vale. Y respecto al tratamiento en la MAP, actualmente no existe ningún tratamiento aprobado más que la cirugía profiláctica extensa con una colectomía subtotal con un reservorio ilanar, si es posible. Y la única recomendación absoluta es cuando hay una sospecha o confirmación de neoplasia. Y luego, en general, el momento de hacer la cirugía profiláctica lo manda de alguna forma los adenomas de más de 6 milímetros, un aumento significativo del número de adenomas de una colonoscopia a la otra, la presencia de adenomas con displasia de alto grado y la incapacidad de realizar un seguimiento colonoscópico adecuado, bien sea por un número de pólipos alto o características de los pólipos o por las características del paciente que no se puede hacer un seguimiento correcto. A nivel práctico, en el día a día de la consulta, el momento de la cirugía profiláctica de alguna forma lo manda el endoscopista, que es el que en algún momento refiere que no puede realizar un seguimiento correcto de estos pacientes. También es importante destacar que los endoscopistas que hacen el seguimiento de estos pacientes deberían ser endoscopistas especializados, ¿no?, en centros que tengan una alta incidencia de pacientes con poliposis y que estén acostumbrados a hacer el seguimiento de estos pacientes. Respecto a tratamiento farmacológico, no hay indicación de tratamiento farmacológico ni con AINES ni inhibidores de COX-2. Aún así, hay publicaciones de casos clínicos en las que se ven respuesta en pacientes con MAP con Sulindac, pero esto también estaría fuera de guías clínicas o de protocolos aprobados. Y ahora ya, ¿no?, el día a día en la consulta. ¿Qué sucede cuando viene un paciente con una sospecha de poliposis y cómo hay que actuar a partir de ahí? Pues nosotros en este caso vino esta señora que había presentado un cáncer de colon ascendente a los 42 y además se había diagnosticado en el mismo momento de forma sincrónica unos 40 pólipos. Posteriormente, durante el seguimiento sí que presentó un cáncer de mama, pero en ese momento teníamos estos dos hallazgos. Además, refería que tenía unas hermanas con dos familiares de primer grado con cáncer colorectal, una a los 43 y otra a los 42, con lo que esta mujer cumplía criterios tanto Ámsterdam para estudio de cáncer colorectal hereditario, como además con los 40 pólipos para poliposis. Entonces, se hizo un panel de genes en esta paciente y se identificó dos mutaciones en MUTI, una de las cuales, la C1147, es una de las fundadoras del norte de Europa. Entonces, esta paciente se diagnosticó de una MAP. A partir de ahí, se hizo estudio predictivo en sus hermanos, de los cuales correlacionaban bien las dos hermanas que habían tenido un cáncer de colon, también eran portadoras de esta mutación, es decir, también tenían una MAP. Esta además también tenía pólipos, en la primera colonoscopia se diagnosticó de 35 pólipos y los otros hermanos, uno no tenía ninguna de las dos mutaciones y los otros dos eran portadores heterocigotos. A partir de aquí, ¿qué es lo siguiente a plantear, ¿no? Las tres mujeres con una MAP entraron en sus seguimientos y sus tratamientos específicos y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues tenemos los descendientes
de estas mujeres y de estos hombres, que por lo menos los descendientes de las mujeres sabemos que como mínimo son portadores heterocigotos. Entonces, las recomendaciones es hacer estudio a las parejas de los pacientes con MAP o de los portadores en heterocigosis. Entonces, hicimos el estudio y 3 de las parejas no tenían ninguna mutación en MAP, pero 2 de las parejas eran portadores en heterocigosis de una mutación en MUTI. ¿Esto qué indica? Pues que también teníamos que estudiar a los descendientes de los casos en los que hay un portador homocigoto y un portador heterocigoto. Entonces estudiamos también a estos descendientes y vimos que había una portadora en heterocigosis perdón, 4 portadores en heterocigosis y una en homocigosis. ¿Y eran mutaciones distintas, Nuria, en las parejas? No. ¿O eran la misma? Sí, no, en las parejas estos 2 señores eran portadores de la fundadora europea. Eran portadores de otra mutación. Porque muchas veces acá en Brasil, en ciudades muy pequeñas, hay posibilidades de parejas que son primos, sí, y tampoco saben que son primos porque son parientes primos lejanos, ¿no? Lejanos, sí. Entonces, muchas veces se encuentra la misma mutación en parejas. Por eso pregunté porque en regiones específicas de Europa también hay esa posibilidad de tener ciudades con parejas de parientes lejanos, ¿no? Sí, claro, además en una enfermedad de historia recesiva siempre hay que estar encima de saber si hay consanguinidad en esta familia. En este caso no lo referían y no lo parece porque son portadores de otras variantes distintas. Esta familia es muy interesante, ¿no? Sí. Dos parejas con sí. mutaciones en heterocigosis. Sí, además correlaciona bien la MAP con los afectos de cáncer y de poliposis, por lo menos esta de cáncer sin la poliposis asociada hasta ese momento. Gracias. Bien, entonces, a partir de aquí, con los individuos que hemos identificado, ¿no? como homocigotos o heterocigotos, en caso de tener descendencia se plantea lo mismo y en caso de no tenerla, pero tener deseo genésico, es decir, tener deseo de tener descendencia, también se puede plantear hacer estudio en sus parejas a la hora de hacer planificación familiar. Entonces, esto es un resumen de lo que acabo de explicar. En caso de identificar un paciente afecto de una MAP, se plantea hacer estudio predictivo en los hermanos de los afectos, los cuales tienen un 25% de riesgo de tener una MAP, y un cribado de variantes patogénicas en MUTI, los cuales empezaríamos por las parejas de los afectos, que sabemos que un 1% de la población es portador de una mutación en MUTI, y en caso de familias con un único descendiente que no vayan a tener más, se puede hacer directamente estudio al descendiente. Sobre los tipos de estudio a realizar, aquí hay distintas estrategias. Hay una publicación holandesa que vieron que era coste efectivo hacer estudio completo del gen MUTI, pero también se puede plantear, según la región en la que nos encontramos, hacer estudio de mutaciones fundadoras, que esto es lo que hacemos en nuestro centro y que luego explicaré cuáles miramos y por qué. Bien. Entonces, unas pequeñas pinceladas de los portadores en heterocigosis de variantes en MUTI. Este es un grande challenge, ¿no, Nuria? Sí. ¿Qué hacer con estos individuos? Sí. Sí, por desgracia a día de hoy no tenemos mucho que hacer con ellos, pero bueno, sí que representan un riesgo. Sí, porque como mostraste ahí, 1% de la población tiene un riesgo de tener multi-YH en heterocigosis, ¿no? Entonces es una cosa que muchas veces encontramos en los paneles sin mucha intención, ¿no? Sí, y luego te supone, ¿no?, de alguna forma un problema porque tienes que plantearte qué hacer a continuación. Exactamente. Sí. Entonces,
Bueno, el riesgo en estos portadores heterocigotos sí que se ha visto que tienen un riesgo aumentado de cáncer colorectal, que se considera que es de entre un 1,1 y un 1,2% mayor respecto a la población general, teniendo en cuenta que el riesgo de cáncer colorectal a los 70 años es de un 7,2% en hombres y un 5,6% en mujeres. Aún así, el riesgo no es suficientemente elevado como para plantear hacer un cribado específico. Entonces, las recomendaciones generales para estos individuos, los portadores heterocigotos, es recomendar cribado poblacional. Aún así, en el caso de que haya una familia con una MAP, un portador en heterocigosis y que haya pacientes familiares de primer grado afectos de cáncer colorectal sin MAP, es decir, casos de cáncer colorectal que no podamos explicar por las mutaciones en MUTI de esta familia, sí que la recomendación sería, igual que cuando cumplen criterios de Bethesda, recomendar fibrocolonoscopia cada 5 años a partir de los 45. Que es casi la indicación hoy para prevención de la población, ¿no? Bueno, Iniciar la colonoscopia a los 45 años y por delante 5 o 10 años, ¿no? sí, en nuestra población se realiza a nivel poblacional cribado de sangre oculta en heces. Solo recomendamos las colonoscopias en caso de que la familia cumpla criterios de riesgo moderado. Ok. Entonces, estos individuos, cuando vemos el riesgo reportado de cáncer en estas poblaciones, sí que se ha reportado, ¿no? Aquí he puesto, para correlacionarlo un poco, el riesgo poblacional de cáncer en nuestra población, en Cataluña a los 70 años. Entonces, sí que vemos que presentan un riesgo aumentado de cáncer gástrico, se han reportado riesgos mayores de cáncer colorectal, de cáncer de endometrio parecidos a la MAP y de cáncer de mama. El cáncer de mama sí que se ha reportado un riesgo mayor, aún así, igualmente el riesgo no es suficientemente alto como para recomendar cribado específico en estos individuos. Es decir, a día de hoy, a nivel general, en los heterocigotos no recomendamos ningún seguimiento específico si no hay una historia familiar detrás que lo sustente. Y no sé si sigo con la serie o hacemos preguntas respecto a lo previo. Walter, ¿tiene alguna pregunta ahí que quiere hacer para Nuria? Sí, ya que estaba mencionando un tema de heterocigosis de multi-Y y específicamente por ahí mencionó cáncer de mama, justamente hay dos consultas, una era a modo como interno del grupo de la GET y otra de uno de los participantes del hospital italiano, la doctora Cecilia Ricci. Justamente la consulta era la siguiente. Querían ver cómo realizaban ustedes el seguimiento de pacientes con cáncer de mama que presentaban variantes de multi-Y en heterocigosis. Igual ya lo has dicho recién en tu presentación, pero la duda que teníamos desde el grupo era si uno cuando tiene que pedir, recibe un paciente y tiene que pedir en estudios genéticos, para cáncer de mama específicamente, se solicita multi-Y como un gen sospechoso, y qué pasa si solo viene en la variante en estado heterocigota. ¿Cuál es el criterio que se sigue? Claro, básicamente... a día de hoy, hasta donde yo sé por lo menos, no hay recomendación de incluir MUTI en paneles de mama. Aún así, puede ser que en un futuro se demuestre que es un gen de estos de riesgo moderado o de bajo riesgo. Nosotros, por ejemplo, en los pacientes portadores tanto en bialélicos como monoalélicos de mutaciones en MUTI, solo indicamos seguimiento de cáncer de mama si la familia cumple criterios de riesgo moderado o de alto riesgo de cáncer de mama, pero más por la historia familiar que por la mutación en MUTI. Claro, justamente en caso que me consultaban era un caso con cáncer de mama sin antecedentes, entonces ahí era, si no hay historia que acompañe una sospecha, cuál era el criterio a seguir. Y por otro lado, otra consulta era respecto a esto de que si se solicita como parte del panel genético multi-Y en cáncer de mama y en general, cuando uno recibe el resultado en heterocigosis,
Sí, la discusión en el grupo interno era, comentarios iban por el lado de si era una situación de incidencia por la frecuencia poblacional o si realmente hay un riesgo asociado, más allá de lo que vos mostraste y es lo que se conoce de que hay un porcentaje aumentado, un poquito más en algunos casos que la población normal. Sí. Si está jugando esta incidencia poblacional de las variantes frecuentes o realmente hay oculto atrás un rol de la genética. A día de hoy no hay respuesta para esto. Pasaría un poco como en los Lynch, que siempre hay duda, ¿no? Si MLH1 tienen un riesgo aumentado de cáncer de mama, que hay publicaciones que dicen que sí, otras que no, pero a día de hoy no sabemos que estén implicados en la carcinogénesis o en la afectación por cáncer de mama. Entonces, a día de hoy no estaría recomendado incluirlo como dentro del panel de cáncer de mama y probablemente esto responde a una incidencia poblacional. O una agregación incluso por historia familiar, SNPs de riesgo, alguna otra explicación. Sabes, Nuria, nosotros tenemos acá en nuestro registro en San Pablo varias familias con agregación de cáncer que no son características típicas de síndromes por criterios restrictos, pero hay indicación de hacer el panel multigene y cuando hacemos ese panel multigene viene ahí multi-YH en heterocigosis. Y esto es un resultado que yo por lo menos me quedo siempre con una duda si hay o no correlación para tener esta agregación en la familia, porque hay muchos casos en la familia, dentro de la familia de cáncer, y no hay alteraciones en genes, excepto en multi-YH y en heterocigosis. Entonces, claro, que como sabemos, no hay un guideline para tener una acción específica para hacer un seguimiento de una familia como esta. Pero en este momento ponemos ahí los riesgos clínicos, ¿cierto? Como las edades de aparecimiento de diagnóstico de cáncer en la familia y cuáles son los cánceres que están dentro de esta familia. Entonces, se hace una planificación de seguimiento mucho más dirigida a la parte clínica que con relación a un guideline de multi-YH. ¿Qué piensas de esto? Claro, esto es como los nuevos criterios de... ¿cómo es ahora? El Bodicea, ahora, que también, ¿no? De cara a plantear un seguimiento en pacientes con cáncer de mama o en pacientes con una mutación, muchas veces, o sea, nosotros hasta el día de hoy pensábamos que la genética tenía un gran impacto, pero también vemos que, por ejemplo, la densidad mamográfica, factores hormonales, factores de si han tenido hijos, no han tenido hijos, probablemente juegan un peso mucho más importante del que juegan muchos genes de bajo riesgo, riesgo moderado. Entonces, sobre todo en el caso de la mama, en la que influyen tantos factores ambientales y genéticos o genómicos diversos, yo creo que es muy difícil, en una mutación tipo la heterocigosis en MUTI, que tiene un 1% de la población, asociarle un aumento de riesgo si el aumento de riesgos es muy limitado. Es decir, en la serie te decían que el riesgo poblacional iba de un 12 a un 25 en MAP, cuando el riesgo poblacional ya se considera alrededor de un 12. Entonces yo creo que tendremos que centrarnos más pues, en otros criterios que no sea tanto... Digo, cuando se encuentra una mutación, por ejemplo, en heterocigosis o bialélica en MUTI, tendremos que centrarnos más en criterios hormonales, familiares ¿no? factores de riesgo de esa mujer, que no tanto en el hallazgo de la mutación en MUTI. No sé si me he explicado. Sí, sí, pero siempre multi-YH es un challenge, ¿no? Yo tengo siempre una duda cuando hay en una familia un fenotipo de varios casos de cáncer y se encuentra ahí en el panel
una mutación en multigregache en heterocigosis. Para Claro, mí el problema es que siempre es muy frecuente también, es mucho más frecuente que Sí, muchas claro, otras pero mutaciones. es un question mark para mí, ¿sabes, Nuria? Sí, Porque orientación, hay que hacer una orientación y simplemente hablar, no hay que hacer nada porque en la población 1 o 2% tiene la mutación, pero hay ya. muchos casos en la familia, entonces hay que tener una dirección de asesoramiento genético ahí para poner por lo menos la información clara de forma que todos entiendan que hay limitaciones de conocimiento en esta área para poner un punto final que no hay correlación, Sí, ¿sabes? sí. Es siempre un challenge para mí. También en el asesoramiento es muy difícil cuando encuentras a una mutación en algún gen, ¿no? Explicarle a ese individuo que eso no explica el cáncer que ha presentado él ni su familia. Eso también representa un reto grande a la hora de asesorar a las familias. Sí, ¿No? perfecto, perfecto. Porque ellos ven una mutación, pues ya está explicado. Y es muy difícil hacerles entender a veces que los no portadores tienen, o sea, consideramos que tienen el mismo riesgo que los portadores porque esa mutación no nos explica ese fenotipo. ¿Tienes algún estudio, alguna investigación ahí en Barcelona para hacer una correlación de heterocigosis multigregache? No, no. La verdad es que no. Ahora hemos revisado nuestra serie y ahora os explicaré, pero la verdad es que tampoco hay tanto cáncer de mama en nuestra serie en portadores de MUTI. Ok, porque acá en Sudamérica estamos empezando un estudio colaborativo con nuestro grupo de estudios para hacer una tentativa, vamos a intentar hacer una colaboración para tener varios casos de multigregache en heterocigosis para mirar si hay alguna correlación posible. Porque hay estudios de 5 o 6 años para atrás de Mark Jenkins, de Australia, que tiene ahí varias familias con heterocigosis monoalélico de multigregache que Mark Jenkins intenta hacer esta correlación. Es un tema muy interesante. Por favor, habla de tus series. A ver, primero, los criterios diagnósticos en nuestro centro, sobre todo el año pasado se hizo un consenso catalán y son los que estamos aplicando en nuestro centro. Anteriormente estábamos estudiando, como recomiendan los criterios clínicos, pacientes con menos de 10 adenomas, pero vimos que el rendimiento del panel era muy bajo. Entonces hemos reconfigurado los paneles en nuestra población. Entonces, nosotros indicamos estudio de poliposis en individuos con una historia personal de más de 20 adenomas a cualquier edad, de más de 10 pero menores de 40, o de más de 10 y un familiar con cáncer colorectal menor de 60 años. Entonces, el panel que realizamos de poliposis incluye los 2 genes principales de poliposis, APC y MUTI, también otros genes de poliposis como POLE, POLD1, NTHL1, BMPR1 y SMAD4, los oportunistas que incluimos en todos los paneles, los BRCAs y los reparadores, y en caso de fenotipo sugestivo estudiamos también PTEN y STK11. Y en las parejas de afectos, como he dicho, se podía hacer estudio del gen completo, pero nosotros realizamos únicamente estudio de estas 3 mutaciones fundadoras. Estas 2 primeras corresponden a las europeas y esta corresponde a una fundadora española. Esto en un estudio, ¿no? En un trabajo final de máster, en un proyecto de máster de un estudiante en 2010, comparó las estrategias y se vio que para nuestra población en nuestro laboratorio hacer el estudio de estas 3 fundadoras tenía una sensibilidad de prácticamente el 98%. Entonces es lo que estamos haciendo en parejas de afectos. Entonces, lo primero es qué resultados encontramos cuando viene un individuo, un probando de una familia con un criterio de poliposis. Pues hemos visitado desde el 97-98 341 individuos, de los cuales 301
han ido a estudio. Esto individuos con poliposis adenomatosas. Entonces, en más de la mitad de los casos, en un 56% de los casos, el resultado del panel ha sido indeterminado. Hay que decir que hay algunos pacientes que en su momento anteriormente no se hacían panel, sino que se hicieron estudio directo de APC y MUTI. Estudio completo de APC y MUTI. Entonces, en un 18% de nuestros pacientes hemos identificado mutaciones en APC. Casi un 9% son portadores bialélicos de MUTI. Un 2,35% de pacientes que cumplían criterios de poliposis son portadores monoalélicos de MUTI, y hemos identificado también unas mutaciones en APC en un alelo de bajo riesgo, en un 1,1% de los casos, que tienen un riesgo de cáncer colorectal muy similar a otras mutaciones de APC, pero un riesgo de poliposis inferior. Entonces, además, hemos identificado en algunos pacientes otros genes de poliposis, como PTEN, NTHL1, STK11. Hay que decir que luego se revisaron los criterios de estos dos pacientes y cumplían fenotipo para Cowden y Peutz-Jeghers. Entonces, cuando analizamos los hallazgos, ¿no?, qué mutación hemos encontrado según el número de pólipos, vemos, como era de esperar, que APC lo identificamos con más frecuencia a medida que aumenta el número de pólipos que presenta el paciente. MUTI, MUTI bialélico, muy parecido a lo que se ha reportado en grandes series. Identificamos sobre todo en individuos entre 20 y 100 pólipos. Aún así, hay algún individuo con más de 100 pólipos en el que hemos identificado mutación bialélica en MUTI y alguno con menos de 20 pólipos. Y luego estos hallazgos de otros genes y NTHL1, que lo hemos identificado en un individuo entre 21 y 50 pólipos. Esto por lo que corresponde a los probandos con criterio de poliposis. Y luego, ¿cuál es nuestra serie de portadores de variantes patogénicas en MUTI? Pues en nuestra serie tenemos 47 portadores bialélicos y 37 portadores monoalélicos. Tienen una edad media actualmente de 61 y 60 años y han fallecido 4 portadores bialélicos. Entonces, en los portadores bialélicos, casi un 64% de los portadores han desarrollado cáncer y muchos individuos han presentado más de un cáncer, porque en 30 individuos hemos identificado 55 cánceres colorectales a una edad media de 50 años y 9 otras neoplasias. Y cuando vamos a mirar los monoalélicos, vemos que casi un 30% de estos portadores monoalélicos han presentado cáncer, de los cuales hay 14 cánceres colorectales a una edad de 59 años y 7 otras neoplasias. Respecto a las variantes patogénicas que hemos identificado, esta diapositiva únicamente muestra las variantes en portadores bialélicos. ¿Por qué? Porque, como he dicho, en parejas de afectos solo estudiamos las 3 fundadoras. Entonces, si miráramos en monoalélicos, estaría sesgado hacia esas 3 fundadoras. Entonces, en los pacientes en los que hemos estudiado todo el gen, sobre todo hemos identificado las dos fundadoras europeas, que es la 1187GA y la 536AG. También la fundadora española, que es esta duplicación, y en un 3% la fundadora del Norte de Europa, la 1147 elección C. Este 9% corresponde a otras mutaciones, entre las cuales tenemos 2 individuos con la otra fundadora española y brasileña, con la de elección de exones del 4 al 16. Y cuando vamos a analizar qué cánceres han tenido estos individuos, arriba tenemos los bialélicos y abajo los monoalélicos. Vemos que había 30 cánceres colorectales y entre los otros tipos de cáncer teníamos 3 individuos con cáncer de mama, 1 con un cáncer de vía biliar, 2 con tumores de vejiga y vía urinaria, 2 próstatas y un carcinoma escamoso de piel. Y respecto a los monoalélicos, hemos identificado un individuo con cáncer de riñón, 1 con cáncer de endometrio, 1 de vejiga urinaria y un tumor neuroendocrino ileal. Nuria. Sí. Giovanna pregunta si este caso que tiene de lesión de 416, de exon 416, ¿son de origen española o tiene no origen me acuerdo. No me de acuerdo, Francia? no me acuerdo. Lo puedo mirar y puedo decírselo porque no me acuerdo. Sí, porque hay descripciones, de acuerdo con Giovanna, ahí de Brasil y Francia de esta mutación.
Como estás ahí cerquita de Francia, Mm. ¿no? Puedes tener ahí... Claro, puede ser que sea brasileño o francés, no me acuerdo de dónde era originaria la familia, pero si quiere que me escriba un mail y se lo miro y se lo contesto. No, gracias. Vale. Y respecto a la edad de los cánceres colorectales, vemos que sobre todo se han identificado entre los 30 y los 60 años, la mayoría entre los 40 y los 60, que también sería, ¿no? sería compatible con las series reportadas. Y ya para finalizar las conclusiones, respecto a la MAP, recordar que representa un 10% de las poliposis adenomatosas y un 0,3 a un 0,5 de los cánceres colorectales, con un número de pólipos variables, pero más frecuentemente entre 20 y 100, que el riesgo de cáncer sobre todo destaca el cáncer colorectal, que a lo largo de la vida es del 80 al 100%, y de cáncer duodenal, que es del 4%, que la indicación de la cirugía profiláctica es en función de los hallazgos de la colonoscopia, que debe realizarse en centros especializados, y que cuando identificamos una MAP, el estudio en familiares se indica o bien predictivo en hermanos de afectos o bien variantes o gen completo en parejas de afectos para planificación familiar. Y los portadores monoalélicos, como he dicho, únicamente por la mutación en MUTI no tienen indicación de seguimiento, lo que sí tienen indicación de estudio de variantes o de gen completo en parejas para planificación familiar. Y ya estaríamos. Qué grupo grande, ¿eh? Sí. ¿Dónde estás ahí, Nuria? Uy, pues por aquí detrás, creo. No, estaba muy atrás, no me acuerdo. ¿Dónde está Gaby ahí? Gaby está aquí, el jefe. El jefe. Qué honor tener mi amigo jefe ahí. Qué bueno. Walter, ¿tiene alguna pregunta ahí de los participantes? Sí, tengo consultas. Una tenía reservada, la de Giovanna, pero ya usted la adelantó, así que ya está. Después otra consulta, Nuria. Sí. Recién en una de las últimas diapositivas mencionaste, cuando describías el panel que utilizan, incorporabas BRCA entre los genes. Sí. Y mencionabas que era un panel que utilizaban para cáncer de colon y poliposis. Sí. La pregunta era si su incorporación era por referencias de artículos publicados o por alguna guía local. Sí, en todos los paneles que hacemos para cualquier indicación, los paneles de genes, se decidió incorporar en todos los 3 reparadores y los BRCAs, porque sobre todo respecto a BRCA2 o MSH6, se diagnostican algunos casos, ¿no? que realmente no cumplen fenotipo, pero sí que son hallazgos casuales en el panel con una relevancia clínica muy importante. Entonces se decidió incluir en todos los paneles estos 5 genes, sobre todo por su relevancia clínica en caso de hallar mutación. Sí, exacto, porque en la consulta me decían que había trabajos que referían cierta asociación con oligopoliposis, así que por eso era así. ¿Era a causa de eso o porque lo que mencionas, que es una inclusión, digamos, de rutina? Sí. Y después había, a ver, una pregunta del panel, déjame que la busco. Entre los panelistas, la doctora Clara Vargas consulta si han encontrado variantes de significado incierto en estado de homocigosis que estuviera asociada con poliposis múltiple en colon. BCDs en MUTI. Entiendo que debe ser. No sí, mencioné sí. entiendo que debe ser en multi griega, sí. Sí, aquí yo cuando explico los resultados las he incluido en los indeterminados, porque realmente no, a día de hoy no sabemos que si es una patogénica, probablemente patogénica o lo que sea. Entonces sí que tenemos una tasa no despreciable de variantes de significado desconocido. Bueno, sí, era ahí mencionar multi griega, gracias. Y después en las últimas gráficas y tablas que indicás, mostrás que hay una incidencia no comparable con los bialéricos, pero bastante alta de cáncer de colon en los monoaléricos. Sí. En esos casos, ¿habías mencionado durante la charla o no sé si lo mencionaste?
que hacían algún seguimiento particular o hacen el mismo seguimiento que para un bianélico? En los monoalélicos, en principio, a nivel global, no recomendamos ningún cribado específico. Es cierto que en nuestra población, como digo, se hace el cribado de sangre oculta en heces. Entonces, sí que les recomendamos seguir ese tipo de cribado poblacional. Igualmente, si en esa familia hay familiares afectos de cáncer colorectal, ¿no? Cumplen criterios por lo menos de riesgo moderado o de alto riesgo de cáncer colorectal en individuos que no tengan una MAP, es decir, una vez quitados los pacientes con MAP, si hay individuos con cáncer colorectal que cumplan criterios de riesgo moderado o de alto riesgo, sí que a sus familiares de primer grado les recomendamos cribado cada 5 años, a partir de los 45. No sé si me explico. Sí, por lo menos no sé si el doctor Benedito tiene un comentario, pero la pregunta última de esto mismo es si estos casos que mencionás que tienen monoalérico son todos casos con historia familiar o tienen alguno que sea... En nuestra serie... En su serie, sí, en la serie particular que mostraste, sí. No, en los portadores monoalélicos aquí hay incluidos parejas de afectos de MAP, ¿no? En el que hemos hecho estudio, pues como la familia que he comentado, estudio de variantes y hemos encontrado una variante. Están incluidos esos como los individuos que hemos encontrado, los 8 portadores monoalélicos que hemos encontrado que tienen poliposis. Entonces hay un poco un mix de todo. Bárbaro. No sé, doctor Benedito, si tiene comentario o algo. No hay en el chat, no veo ninguna consulta más. No, es una presentación completa y quería agradecer a Núria por su disponibilidad y agradecer a Gabriel por tener un grupo tan fuerte ahí en Barcelona, con personas que están haciendo sus estudios, sus investigaciones con tan alta calidad. Entonces, Núria, esta presentación va a quedar grabada en español y en portugués en nuestro website. Vale. Y después, si quiere tener acceso posterior, estará siempre ahí a disposición. Nosotros tenemos en nuestro website ya como que 80 webinars que están ahí disponibles para los miembros. Entonces, es un gran honor tener su charla ahí en nuestra biblioteca. ¿Okay? Gracias. Muy amable en participar, de tener su tiempo ahí para el viernes en la tarde, para compartir ahí tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Nada, un placer. Yo hablo en nombre de todo el grupo del Comité Científico y de Educación que Walter hace parte. Walter y Karen Alvarez de Chile, que invitaron su nombre ahí para participar por su conocimiento en la área. Y la charla fue excelente. No sé si Walter quiere hacer algún comentario para encerrarnos, Walter. No, me uno a sus palabras, doctor. Agradecerle a Núria por su tiempo, como dijo, un viernes por la tarde. Y no, la charla muy completa, muy clara, y la verdad, un placer tenerla en este serie de seminarios del Grupo Latino y contar con participantes de este nivel internacional de grupos que trabajan en esta área en distintos lugares. Siempre es un gusto escuchar distintas experiencias, opiniones, situaciones locales y poder ver qué pasa en cada región y sacar conclusiones, ideas para transmitir y transferir al día a día local. Así que desde ya, muchas gracias por el tiempo. ¿Tiene algún comentario, Núria, que quiere decir? Bueno, gracias a vosotros por invitarme y por el tiempo, ¿no? de dedicarlo aquí a escuchar lo que tenía que contar. Si alguien tiene alguna consulta o alguna cosa que no le haya quedado clara, pues puede escribirme por correo o como esta consulta, ¿no? de la elección, ningún problema, podéis escribirme y estaré disponible.
Oh, muchas gracias. Otra cosa que después voy a te escribir ahí por mail, porque vamos a tener un alumno de maestría para el próximo semestre que va a participar de este proyecto de multi-YH monoalélico. Tal vez sea interesante una colaboración ahí, ya que no tienen ningún estudio en prosseguimiento ahí en esta área. Tal vez sea una cosa interesante. Perfecto. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a ti, a Gabriela, a todo o grupo latino-americano que participou na organização deste webinar, a Jefferson, nosso secretário general aí, a Renata, que está fazendo a gravação em espanhol para depois bajar em nosso website, a los tradutores, Nelson e Estela, que sempre fazem a tradução aí em alto nível, e a Karina e a Flávia, que são os sponsors aí, por ser possível fazer essas transmissões com tradução, ok? Então, encerramos agora este webinar. Teremos webinars 2 vezes por mês. O próximo vai ser em julho. Aí enviamos para ti, Núria. Se quer participar, perfecto. será un gran placer tenerla acá. Sí. Muchas gracias a todos. Encerramos este webinar ahora del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios. Muchas gracias. Perfecto. Pues hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.